Leonor Comas, nuestra colega, egresó en 1997 de la Escuela de Comercio número 2, Manuel Belgrano, como perito mercantil con especialización contable e impositiva. Y en 2002 obtuvo en la Facultad de Humanidades Teresa de Ávila de Paraná la licenciatura en Pedagogía y Profesorado de Enseñanza Especial. Ha participado de cursos, seminarios y jornadas de capacitación, entre los que mencionamos el juego en psicopedagogía, aspectos preventivos y terapéuticos, y mesa de trabajo institucional para la convivencia escolar. Cuenta con una amplia experiencia laboral como maestra orientadora en diversos establecimientos educativos, como psicopedagoga clínica en un centro médico Urquiza y como integrante del equipo técnico de varias escuelas. Actualmente se desempeña como psicopedagoga en el equipo técnico del Colegio El Madero y como titular en el cargo maestra orientadora en la Escuela 204 Libertad de la ciudad de Paraná desde el año 2017. Querida Leonor, gracias por este gesto generoso para con nosotros. Escuchamos tu exposición atentamente. Hay un micrófono encendido por ahí, que si lo pueden apagar para que no se acople el... Me parece que es el tuyo, Mirta. Ajá, Mirta y Ileana también. Si pueden apagar el micrófono. Ahí está. Estamos. Bueno, ahí apago el mío. Bueno, me van avisando si se escucha bien cualquier cosa. Bueno, el tema de exposición, bueno, son los trastornos escolares. Cuando hablamos de trastornos escolares, hablamos de una serie de características que afectan de manera negativa el rendimiento académico de un niño o de una persona, digamos. Se trata de una desviación acentuada, expresada como un déficit en las competencias pedagógicas, ¿sí? También habría que aclarar que las características de un trastorno perduran en el tiempo, no son hechos aislados y esporádicos, no se dan de vez en cuando, son una constante en la vida del niño. Otra característica que se da también es que no se da solamente en un ámbito, no se da solamente en el ámbito escolar, se da en otros ámbitos, en la familia, también se da en la escuela, en un taller, en un deporte, ¿sí? Y generalmente presentan un buen potencial intelectual, ¿sí? Un buen potencial para el aprendizaje. Esas son las características que definen un trastorno, diferente a cualquier otro cuadro. Pero este potencial de aprendizaje que tienen estos niños no condice por ahí con el desenvolvimiento académico para su edad cronológica. Bueno, y cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, de escolares, hacemos referencia al aprendizaje. Y hay que tener en claro, digamos, en este sentido, que el aprendizaje necesita bases para poder consolidarse, ¿sí? Serían como los cimientos de una casa, ¿no? Si la casa tiene un buen cimiento, puede darse una buena estructura. En el aprendizaje sucede lo mismo, hay dispositivos básicos en el aprendizaje que hacen que los aprendizajes sean sólidos, ¿sí? Estos son, por ejemplo, la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, la comprensión, la coordinación visomotora, el lenguaje, el razonamiento, entre otros, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de trastornos, son muchísimos los trastornos que depende de las causas, hay muchos trastornos, digamos. Entonces, por ahí yo hice una selección en base a por ahí lo más frecuente, o lo grueso de lo que es la educación, que es lectura, escritura, cálculo, operatoria, razonamientos, hábitos escolares, ¿sí? Hay trastornos, por ejemplo, que obedecen a causas psicomotrices, a causas de déficit del lenguaje, del habla, a trastornos que hacen referencia a los cálculos matemáticos, trastornos de la conducta, y ahí hay muchísimos tipos de trastornos, ¿no? Dentro de esas causales. Bueno, para hacer foco, digamos, en algunos, bueno, me enfoqué en la dislexia,
Este es un trastorno que, bueno, yo lo he visto bastante, digamos, en la práctica, que es un trastorno del desarrollo que afecta al procesamiento de la información del lenguaje escrito, ¿sí? Esto es como consecuencia de un déficit, hay un déficit neuropsicológico en este trastorno, que afecta a las funciones cognitivas. En palabras más sencillas, digamos, el cerebro invierte o modifica la información que recibe a través de los ojos, la secuencia de la información que recibe, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando si voy rápido por ahí o para aclarar alguna cuestión. Entonces, la dislexia se basa básicamente en este déficit de la lectura, ¿sí? Uno va leyendo a través de un mensaje escrito, ¿sí? A eso hace referencia la dislexia. Tenemos diferentes etapas en este trastorno. A veces se da una dislexia profunda, que en ese caso hay una falta total del proceso de lectura, hay una inhibición de todas las rutas que conducen a la lectura. Después tenemos otra etapa que es la fonológica. En la etapa fonológica, el niño le cuesta reconocer la correspondencia entre fonema y grafema, y la independencia de las sílabas. En estos casos, por ejemplo, los niños van leyendo palabras comunes, pero les cuesta leer palabras nuevas. Esto pasa muchas veces porque hay una falla en la memoria, ¿sí? Y les cuesta hacer un registro del vocabulario ya conocido, y mucho más de palabras nuevas, ¿sí? No hay un almacenamiento de estas palabras nuevas, entonces es difícil ir registrando. Son siempre palabras, para ellos son siempre palabras nuevas en esta etapa de la dislexia. Y en esta etapa, por ejemplo, cuando ya la lectura debería estar consolidada, suelen deletrear, suelen ir deletreando, o quizás leen una sílaba y luego adivinan el resto. Después otra etapa que es la que más por ahí, por lo menos desde mi experiencia, yo he visto, que es la etapa, es una etapa donde sí pueden ir leyendo y pueden ir segmentando las palabras, pero no pueden llegar a una lectura global, entonces no hay una comprensión de lo leído. Pueden hacer una lectura de sílabas, por ejemplo, leer la primera sílaba, leer la segunda sílaba, la tercera, y cuando uno le pregunta qué es lo que han leído, no pueden llegar a un significado, ¿sí? Esto pasa muchas veces porque es tanto el esfuerzo que hay en decodificar, que no pueden llegar a una síntesis, ¿sí?, de la comprensión. Por ahí yo estoy hablando más que nada en niños pequeños, ¿sí? Ya en niños grandes hacen una lectura que presentan omisiones, presentan sustituciones, hay inversiones, pueden hacer una lectura de un texto, pero tampoco pueden llegar a una comprensión total de lo que van leyendo. Y en esta etapa pasa que cuando otra persona le lee, sí pueden ir comprendiendo, ¿sí? O sea, la comprensión, la falta de comprensión está dada al momento de leer. Cuando otra persona o el docente le va leyendo, ellos llegan a una comprensión. Y bueno, hay que aclarar que esta dislexia es una dislexia del desarrollo. Todos los trastornos que yo voy a ir comentando son del desarrollo, ¿sí? A diferencia de por ahí trastornos que son adquiridos, que responden por ahí a una lesión cerebral o a una parálisis, responden a otro tipo de cuadro. Eso sí es más complejo. Esto por ahí es lo que vemos en la escolaridad en general, ¿sí? Por ahí otro tipo de dislexia no llega a una escolaridad, digamos, como para tenerlo en cuenta.
Y bueno, la dislexia puede estar asociada a una disgrafía, que ahora vamos a ver después qué es la disgrafía. En estos casos donde la dislexia está asociada a la disgrafía, también se da una alteración en lo que es la escritura, ¿sí? No solo en la lectura, sino también en la escritura, donde se dan inversiones, cambian unas letras por otras, cambian la dirección de la escritura, agrupan letras o agrupan palabras, separan palabras donde no se debe separar. En una etapa más avanzada, por ahí también se dan repeticiones, confusión en diptongos, hay frecuentes omisiones, y también puede estar asociada a lo que es la disortografía, que también vamos a ver qué es la disortografía, y en ese caso hay una inconsecuencia, digamos, en la ortografía. Hay inseguridad en mayúsculas, en la implementación de mayúsculas, de minúsculas, en la escritura de verbos, de adjetivos, por ahí le cuesta ir reconociendo. Bueno, y por ahí algunas estrategias a tener en cuenta dentro del aula, por ahí es mayor tiempo de resolución. Por ahí algunos profesionales recomiendan esto de no hacer la lectura en voz alta para no exponerlo al niño, pero en realidad eso le ayuda, porque uno ve ahí dónde están las fallas, en qué tiene que corregir. Si al niño se anima, hay que hacer la lectura en voz alta, empezando siempre por párrafos cortos y de a poco ir aumentando en cantidad y en complejidad. Sería bueno evaluar de manera verbal, ¿sí? No tanto en lo escrito, reforzar los contenidos con imágenes, con videos, por ahí en una lectura de texto, que el texto sea extenso, ir anticipándole a través de texto grabado, o entregarle el párrafo antes, para que lo pueda leer en la casa. Entonces ya tiene una idea y una noción de lo que va a trabajar y puede hacerlo con más tranquilidad, digamos, porque es más que nada para que pueda anticipar los puntos importantes de la lectura. Y bueno, y hay que hacer la diferencia entre lo que es dislexia y trastorno lector. No es lo mismo una dislexia que un trastorno del lector. La dislexia se da básicamente por un déficit neuropsicológico. El trastorno lector no obedece a un déficit neuropsicológico. Se da un déficit para la habilidad de leer, pero digamos, se observa una adquisición lenta de las actividades lectoras, ¿sí? Y hay errores en la lectura, pero que se deben a otros tipos de errores, por ejemplo, errores en el ritmo, por ahí leen o muy pausado o muy rápido, entonces tampoco llegan al significado y a comprender lo que se lee, por dificultades para hacer una lectura global, digamos, entonces es diferente. Por ahí, incluso cuando en la dislexia también hay que tener una serie de síntomas para diagnosticarla, no porque tenga algún síntoma va a ser dislexia. ¿Sí? Debe reunir una cierta cantidad de observaciones, digamos, de estos errores para que se constituya el cuadro como tal. Bueno, yo hablaba hoy de que la dislexia puede estar asociada a la disgrafía, y la disgrafía ya es un trastorno de la escritura, ¿sí? La dislexia es un trastorno de la lectura, y la disgrafía es un trastorno de la escritura, que no responde a un déficit neurológico, sino más bien a un déficit en el funcionamiento de las habilidades que el niño necesita para poder escribir. Y puede estar o no asociada a la dislexia, puede darse una disgrafía como un cuadro en sí mismo, ¿sí? Por lo general, por lo menos de mi experiencia, lo que he visto que sí hay, o sea, está la dislexia y va de la mano la disgrafía, pero no siempre puede estar asociada.
Y bueno, la disgrafía, bueno, es este trastorno de la escritura, que lo que se observa básicamente en este tipo de trastornos es una escritura deformada, desprolija, una escritura impulsiva, hay tensión en el control del manejo del lápiz, influye también en lo que es el manejo de la tijera o algún otro elemento, un pincel. Y básicamente hay una desorganización en las producciones gráficas. Y también se dan dificultades visoespaciales, no se ubican correctamente, por ejemplo, en el cuaderno. Hay alteraciones en la motricidad fina. Y bueno, y como vimos en la dislexia, digamos, hay inversiones, hay confusiones, hay omisiones de letras, aglutinamientos, por ahí hay repasos de letras, hay tachaduras, ¿sí? Bueno, la disgrafía, digamos, como un cuadro solo, se puede ir recuperando, digamos, con tratamiento, o sea, pueden ir superando estas dificultades de a poco. No es algo que lo va a ser constante, digamos, este tipo de errores si son trabajados. Bueno, después yo hablaba también de la disortografía, que la dislexia muchas veces va de la mano también de la disortografía. Que en este caso hay un déficit significativo del dominio de la ortografía. ¿Sí? Existen ahí perturbaciones que tienen que ver con la utilización escrita de la lengua. ¿Sí? Por ejemplo, van cambiando C por S, el uso de la H, o sea, esto es constante, digamos, en este tipo de trastornos. Que es diferente cuando por ahí puede estar el trastorno en sí mismo solo, sin estar asociado a la dislexia, que por ahí responde más bien a un déficit en lo que son los hábitos escolares, ¿sí? En los hábitos de estudio. Por ahí también se ve una falta de interés cuando está solamente este trastorno. Hay limitaciones en el conocimiento por ahí del uso de las palabras, un lenguaje deficiente, hay una escritura lenta y legible, y este tipo de errores, cuando está el cuadro solo, no afecta a la legibilidad, digamos, de la escritura. O sea, se puede leer y se puede comprender el sentido de lo que va leyendo. Cuando está asociada a la dislexia, sí. Por ahí hay estos errores, por ahí es difícil de entenderlos, ¿no? Cuando uno lo lee, es difícil poder entender qué es lo que quiso poner, ¿sí? Por ahí esa es la diferencia entre cuando está el cuadro en sí mismo solo o cuando está asociado a una dislexia. En ese caso, aparte de estos errores de ortografía, también se dan esto de la omisión de palabras, omisión de sílabas, por ahí van invirtiendo, fragmentan las palabras, ¿sí? Entonces esto dificulta que el lenguaje sea comprensible. Después, bueno, otro cuadro también que podemos observar, digamos, en la rutina escolar por ahí es la disfasia del desarrollo. ¿Sí? Este trastorno afecta lo que es el lenguaje. Bueno, el lenguaje es la vía de comunicación de todas las personas, y en este tipo de trastorno está afectada la comunicación. La comunicación no es asertiva. En este caso hay alteraciones fisiológicas que responden por ahí a afecciones que tienen que ver con la memoria auditiva, con elementos motrices del habla, y entonces eso hace que haya una mala recepción y una falla en la emisión del lenguaje también. ¿Sí? Este trastorno del lenguaje
o sea, sufre una desorganización, las ideas no están articuladas, o sea, más que nada en lo que es la forma hablada, repercute también en lo que es la forma escrita, y no permite que el lenguaje evolucione, ¿sí? Hay como un estancamiento del lenguaje en ese sentido. En esto podemos notar, por ejemplo, que hay un vocabulario escaso, o muchas veces es impreciso la forma en que habla el niño, ¿no? Suelen por ahí no usar, por ejemplo, los artículos, o no hay una integración entre lo que es el artículo y el género. Por ejemplo, cuando en una palabra, por ejemplo, en vez de decir elefante, quizás dice infante, cuando tienen que articular una oración, en vez de decir los pájaros pueden volar, pueden decir pájaros a volar, o sea, van recortando, y muchas veces, claro, no hay una integración, no pueden, a nivel del pensamiento, no pueden integrar bien las ideas, entonces en su forma hablada también está esta desorganización, está alterada la estructura del lenguaje. Y hay una dificultad también en la comprensión del lenguaje en términos abstractos, por ejemplo, entienden todo de manera literal, le cuesta por ahí esto de las metáforas, las comparaciones, no logran captar, no logran organizar una secuencia, y esto va asociado también a lo que es el pensamiento, ¿no? Al tener una desorganización a nivel del pensamiento, también se va a dar esta dificultad también en el habla. No sé si es claro por ahí, o sí, va siendo claro. Bueno, esto entonces responde a lo que es el lenguaje, lectura, escritura, se ven este tipo de trastornos, ¿sí? Y en lo que refiere al cálculo y a las operaciones matemáticas, se da el trastorno de la discalculia. Esta es una dificultad para manejar los números y los conceptos matemáticos. Hay, en una primera etapa se da la dificultad de hacer correspondencia entre número y cantidad, y en una etapa más avanzada ya hay dificultades en lo que es el razonamiento de las operaciones matemáticas y de alguna situación problemática que deban resolver. Este trastorno no es de índole orgánica ni sensorial, ¿sí? Se puede dar a lo largo del desarrollo. También puede estar asociada a la dislexia, ¿sí? Pero también puede ser un cuadro en sí mismo. Y como, bueno, aclaramos al principio, puede haber un buen desarrollo, un buen potencial intelectual, pero, digamos, el rendimiento académico está desfasado, ¿sí? Con respecto al nivel y con respecto a la edad cronológica del niño. Y a medida que se avanza en los grados, este desfasaje es mayor, porque los conocimientos matemáticos se apoyan en conocimientos previos, entonces le cuesta ir complejizando estos saberes. Y bueno, también si se da como un cuadro en sí mismo, también se puede ir recuperando, ¿sí? Se puede ir con un adecuado tratamiento, esto puede ir superándose. Que se trabaja más que nada en las destrezas del razonamiento y bueno, de las nociones cuantitativas. Y bueno, y ya un trastorno más relacionado a lo que es conductual, está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este tipo de trastorno
está alterada básicamente lo que es la matriz atencional. ¿Sí? La matriz atencional se encuentra alterada y se observan básicamente tres aspectos, que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. La inatención responde a una dificultad para enfocar y sostener la atención en un determinado objetivo, ¿sí? Y por ahí ir sacando las cuestiones secundarias, le cuesta. O sea, quizás enfocan su atención en cosas secundarias y no logran enfocarse en lo que realmente tienen que hacer. Son estos niños que están en todo y a su vez están en nada, digamos. O sea, están en todas las situaciones que pasan alrededor, pero a su vez no pueden enfocar en ninguna tarea específica. Y le cuesta todo lo que es seguir una regla. ¿Sí? Por ejemplo, una actividad que es reglada, que tiene paso a paso, le cuesta seguirla, quizás se quedan con lo último que el docente dijo y se olvidó del resto. Y después, en cuanto a la hiperactividad, se observan movimientos y desplazamientos constantes, que no solo, o sea, por lo general asociamos la hiperactividad con cuestiones motoras, pero no solo está asociada a cuestiones motoras, sino también verbales. Hiperactividad en cuanto a que por ahí interrumpen, el docente está dando una explicación y salen con otro comentario que no tiene nada que ver con el tema. Mientras trabajan quizás cantan o verbalizan. Alguien dice algo y ya se prenden ese comentario y hacen algún comentario al respecto. Y la impulsividad hace referencia a esto, a las reacciones y movimientos constantes, pero que son rápidos, ¿sí? Reacciona rápido ante un estímulo. Por ejemplo, se les cae una botella de agua y no miden la consecuencia de si hay una mesa delante, o sea, lo que hacen es ir rápido a buscarla, por ejemplo. No miden las consecuencias de si hay alguien adelante, si atropellan a alguien, incluso también para responder, por ahí les molesta algo y son impulsivos al contestar también, y por ahí no miden la consecuencia de que se lastiman o no al otro. Todas estas observaciones son involuntarias, digamos, el niño no controla esto, no lo hace a propósito. Es algo que también con un tratamiento pueden ir manejando y adquiriendo habilidades para que puedan, o sea, ciertas estrategias, ¿no?, que puedan ir implementando para que esto no se suceda menos o se dé esporádicamente. Cuando los problemas de atención e hiperactividad son muy severos o son difíciles de manejar en el aula, por lo general son medicados. Y esto va acompañado de un tratamiento. Por ahí lo que un psicopedagogo hace es trabajar sobre el nivel atencional, y por ahí si este tipo de hiperactividad influye por ahí en los vínculos, se trabaja también con un psicólogo, ¿sí? Puede darse de manera multidisciplinar el abordaje, digamos, en estos casos y en todos los otros también. Y bueno, y por ahí un trastorno que abarca a todos los demás, que también, por lo menos en lo que ha sido mi trayectoria, he visto bastante, son los trastornos generalizados del desarrollo. Estos trastornos, los anteriores por ahí pueden aparecer, por ejemplo, en lo que es el déficit de atención, puede aparecer o antes de los 7, o posteriores a los 7, pero por lo general no son diagnosticados niños menores de 5 años con un déficit de hiperactividad. La disfasia también, la disfasia del desarrollo suele aparecer
alrededor de los 7 años, o sea, eso por eso son del desarrollo, digamos, que van apareciendo a medida que va evolucionando, digamos, por ejemplo, el lenguaje en la disfasia, ¿sí? Y en los casos de trastornos generalizados del desarrollo suelen aparecer una edad más temprana, ¿sí? Por lo general a la edad de los 3 años ya suelen ser diagnosticados con TGD. Y este tipo de trastornos son trastornos del desarrollo de la infancia, que son dificultades que impiden o alteran ciertas habilidades, que son más globales, digamos, las funciones pueden alterar las funciones cognitivas, pueden alterar las funciones motrices, las funciones del lenguaje, las funciones sociales, las funciones de la comunicación. Y, digamos, me ha pasado tener casos que han sido normales, su evolución en el desarrollo ha sido normal, y hay una edad que siempre se da antes de los 3 años que este desarrollo pasa a ser atípico o anormal, ¿sí? Y por lo general son repentinos estos cambios en el desarrollo. Y el grado de afectación varía de un sujeto a otro y dependiendo de la edad cronológica también, y si hay una detección temprana y se pudo abordar con un tratamiento adecuado, o si hay una detección tardía y el niño fue diagnosticado muy tarde. Y en esto del trastorno general de desarrollo, por ejemplo, cuando están afectadas las habilidades sociales, se da lo que es, dentro de este rango se da lo que es el autismo. Que el autismo se afecta más que nada lo que es la interacción social y la comunicación, ¿sí? Y otro rasgo característico del autismo también son conductas estereotipadas, intereses también repetitivos, ¿sí? Se dan estas 3 características de la interacción social, la comunicación y las conductas estereotipadas. Y por lo general, bueno, en lo que es la escuela, a mí me ha tocado pasar por diferentes cuadros, o sea, no todos los chicos el autismo es similar, siempre varía de un niño a otro, no se da siempre de la misma manera, ¿no? Y siempre en la escuela lo que se hace es que sea un espacio de sociabilización, que es lo que más afectado tienen estos niños, y una vez que se da ese ambiente de aprendizaje social, después se trabaja lo que es las habilidades cognitivas, que siempre son en base a un proyecto individual, ¿sí? Por lo general, en los casos profundos de autismo hay recorte de contenidos, o se dan otros tipos de contenidos diferentes a los que da el resto del grupo, ¿sí? Cuando el autismo no es severo, puede ir trabajando contenidos similares al resto, pero cuando es profundo no, se disfruta mucho, digamos, este tipo de... O sea, van por un camino distinto. Si bien está en el grupo, se manejan otros contenidos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, si por ahí no estoy clara en algún punto de... Te consulto, Leonor. Bien. Vos, algunos de los trastornos que comentabas, decías, si se da solo, tiene posibilidad de ser corregido, pero siempre que lo asociaba a la dislexia, es como que daba a entender que no. No, los trastornos por ejemplo, los trastornos del desarrollo pueden darse como un cuadro en sí mismo, pero por ahí están asociados, por ejemplo, lo que es una lesión cerebral, que ya hablamos de otro tipo de, o sea, ya es otro tipo de cuadro, que ahí sí se puede compensar, digamos. Por ejemplo, la disfasia se da en personas con ACV también, ¿sí? En personas mayores adultas con ACV.
pero hablamos, o sea, yo me hacía hincapié más que nada en los trastornos que se dan en la escuela, que son los de desarrollo, ¿sí? Que esto sí, incluso la dislexia también tiene etapas de recuperación, o sea, con un adecuado tratamiento, el niño va superando niveles y cada vez se va complejizando, digamos, los puntos a trabajar. Por ejemplo, se trabaja lo que es espacio, lo que es temporalización, lo que es secuenciación, seriación, y cada vez se dan etapas más complejas, ¿sí? No es que se quedan en una etapa elemental y no pueden salir de ahí, ¿sí? Se va trabajando todos estos aspectos y hay una recuperación, ¿no? Porque el niño va complejizando los estadios. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta, Leo. Sí. Buenas noches. La dislalia, porque yo te escuchaba hablar sobre la dislexia y me dio la sensación como que la dislalia, menos lo que yo entendía, era como un tipo de dislexia o es otro trastorno distinto. Pues yo entendía la dislalia que era un problema más como de pronunciar mal las palabras y por ende escribirlas mal, pero no sé si eso es correcto. Y la dislalia responde más que nada a un trastorno en la expresión del lenguaje, ¿sí? La disfasia es más que es en la organización del pensamiento, es un trastorno más profundo, digamos. La dislalia sí bueno, lo trabajan los fonoaudiólogos, es dificultades en la expresión del lenguaje, que no siempre repercute en el lenguaje escrito, no siempre un niño que habla, que se expresa mal, y por lo general pasa mucho con el sonido de la R, por ejemplo, que no la pronuncia correctamente o la cambian por otra, a veces cambian algunas letras por otras en la forma de hablar, pero no necesariamente eso se traslada después a la escritura. Cuando se traslada a la escritura, por lo general nosotros pedimos una atención fonoaudiológica porque le requiere mayor esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, si le cuesta pronunciar la R, al momento de escribir tiene que pensar mucho, porque él la pronuncia de una forma y la tiene que escribir de otra forma, ¿sí? Pero son trastornos que por lo general en poco tiempo son superados, digamos, con una atención. Y hay otras veces que la expresión del lenguaje no es bueno, pero esto no termina afectando a la producción escrita. Gracias, me quedó muy claro. Y bueno, y como para ir cerrando, digamos, como para hacer una conclusión final, digamos, en este tipo de, o sea, con estos niños, con estos trastornos, digamos, al igual que otros niños, o sea, tienen ese deseo de buscar aprender, de conocer, que de eso se trata el aprendizaje, ¿no? De buscar y conocer la verdad, ¿no? De la realidad. Pero ellos no son capaces por sí mismos, de hacerlo por sí mismos, ¿sí? No pueden por sí solos, entonces necesitan siempre de un otro. En este caso, en la escuela es el docente, el que tiene que ir apoyando, digamos, este desempeño de estos niños, que lo motive, que lo estructure, que le dé una organización, que le pueda brindar, digamos, esta oportunidad de aprender de manera distinta, quizás al resto, porque lo necesitan, ¿sí? No son niños que demanden atención porque digamos, por un antojo, digamos, son niños que realmente necesitan esta atención del docente, entonces es bueno brindarles espacio para que ellos puedan desplegar en su ritmo, en sus tiempos, y con las necesidades que tengan, todo su potencial. Y esto se logra, digamos, con una adecuada relación docente-alumno, ¿sí? El docente por ahí requiere de mayor esfuerzo del docente, ¿no? Son niños que
demandan más y que por ahí quizás necesitan no solo la explicación a nivel grupal, sino también esta explicación personalizada, de ir al banco, de darle otros tiempos, ¿sí? Otros tiempos no solo de resolución, sino también del tiempo del docente dentro del aula, ¿sí? Y son casos, como yo decía, que se pueden ir trabajando con un buen tratamiento, pueden ir superando y recuperando, digamos, ¿sí? Estos errores que van presentando durante la trayectoria escolar. No sé, bueno, y no sé si hay alguna duda, no sé, Alicia, si... Si quedó claro por ahí. Sí. Por ahí, o sea, por ejemplo, pasa muchas veces que hay niños que presentan dificultades en lo que es lectura y escritura, pero son procesos propios que por ahí a algunos les lleva más tiempo, pero no necesariamente eso va a desencadenar en un trastorno, ¿sí? Porque a algunos niños les lleva mucho más tiempo por diferentes circunstancias, a veces por el mismo contexto, ¿no? En que por ahí hay padres que no le dedican por ahí el suficiente tiempo, o están con otro tipo de actividades, o sea, y les requiere mayor compromiso. Esto, o sea, como yo decía, en general en estos trastornos hay un buen potencial intelectual, ¿sí? Por ahí es diferente a chicos que por ahí cognitivamente les cuesta un poquito más, ¿sí? Por lo general, por ejemplo, puede darse una disgrafía, pero en otras áreas, por ejemplo, en la matemática es muy bueno, en otras áreas suelen destacarse, ¿sí? Pero afecta específicamente a alguna competencia pedagógica, ¿sí? Bueno, parece que no hay más preguntas. Alicia, Sí, Cintia. Cintia, ajá. Sí, la verdad clarísimo, nos ayuda un montón. En el colegio tenemos casos, aún en el secundario, lo cual me parece que son extremadamente necesarias estas cuestiones, poder formarnos. Podemos, digo, lastimar muchísimo a los chicos si nosotros como docentes no asumimos ese rol que vos decís, el de acompañarlos, ellos por sí mismos no. Entonces nosotros realmente, pienso por ahí, en el secundario, ¿no? Cuando uno puede quizás sin darse cuenta humillar, ridiculizar a los chicos sin considerar esto. La pregunta concreta que tengo es, pienso por ahí en las familias, ¿no? En las mamás, debe ser difícil poder asumir esta realidad, ¿no? Poder verla. Creo que hay padres que por ahí se resisten un poco más, otros que lo viven como, podríamos decir, con mayor naturalidad. Pero ¿cuál sería el camino cuando uno empieza a detectar esto? Es decir, ¿a quién voy? Obviamente lo converso con la familia, pero profesionalmente, ¿cuál sería el camino? ¿Empiezo por el neurólogo? ¿Empiezo por el psicopedagogo? ¿Empiezo por un psicólogo? ¿Cómo tendría que transitarlo? Sería. Y por lo general, sí, es con un psicopedagogo, y el psicopedagogo por ahí deriva en si es necesario a un neurólogo. En el caso de la dislexia, por ejemplo, tiene que ser muy específico el estudio neurológico que se hace, o sea, no es cualquier estudio. Que yo no he visto acá, por ejemplo, esos estudios porque son estudios digitales que por lo general no se hacen, por lo menos acá en Paraná.
Sí hay estudios que dan cuenta que había una afección, las áreas del lenguaje están comprometidas, digamos, en la dislexia. Entonces eso hace que perciban esa información de lo que está escrito de manera desorganizada, digamos, no está bien procesada la información. Y en ese caso, digamos, se empieza por el psicopedagogo. El psicopedagogo es el que va a evaluar y va a detectar si es una dislexia o no. Nosotros en la escuela podemos ver algunos síntomas que se puedan dar, pero en sí es el psicopedagogo el que va a reunir todas esas observaciones y va a decir si es un cuadro o no de dislexia. Porque tiene que reunir una serie de requisitos, digamos, o sea, según la edad cronológica y los tipos de errores que presente, tiene que reunir una cierta cantidad de errores como para diagnosticar un caso de dislexia. Y ahí, bueno, el profesional va acompañando, digamos, ese proceso, y hay casos en que son dados de alta, que pueden adquirir estrategias que le permitan continuar con los aprendizajes. Y también acompaña a la familia en este caso, digamos, o sea, van trabajando de la mano, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la dislexia hay programas en la computadora que va poniendo el texto y le va leyendo, porque eso le facilita la comprensión, ¿sí? Entonces ellos cuando son grandes ya pueden poner, digamos, o que otros le pida a otro que le lea, digamos, ¿sí? Pero mientras tanto va trabajando con el profesional la lectura, y que estos errores se vayan superando. Bien, gracias, Leo. No, y por ahí, bueno, no es común, pero se pueden ver por ahí en el nivel inicial, se pueden ver algunas observaciones que no siempre eso va a desencadenar en una dislexia. Por ejemplo, le cuesta planificar organizar una tarea que tenga varios pasos. Por ejemplo, lo que es recorrer un camino, por ejemplo, ¿no? Un laberinto. Eso requiere cierta organización para saber por dónde llevar el lápiz, por dónde cruzar, por dónde no. Esta planificación, por ejemplo, les cuesta ya en un nivel inicial. Pero bueno, son observaciones que uno puede hacer, pero no siempre termina siendo una dislexia, ¿no? Son por ahí para tener en cuenta, son cuestiones a tener en cuenta, pero es más difícil. Por lo general se puede llegar a ver con más precisión a la edad de los 7 años, 6, 7 años, cuando la lectura la lectura debería estar más consolidada ya. En ese caso, cuando los otros niños ya empiezan a leer y a escribir correctamente, los niños disléxicos están en una etapa anterior, ¿no? Y no pueden salir de esa etapa. Ya sea les cuesta identificar los sonidos, o bien van leyendo pero no pueden llegar a la comprensión de lo que van leyendo, ¿sí? O van adivinando por ahí, o sea, quizás leen algunas sílabas y adivinan el resto de la palabra, suele pasar eso. Y eso se traslada por lo general a la escritura. Leonor, este desfasaje de lo que ellos pueden hacer según la edad cronológica, que no van con el grupo en el aprendizaje, ¿sería algo para recomendar lo que es cuando se dice, bueno, que el chico repita de grado, el hacer de vuelta ese grado, lo podría llegar a ayudar para ir corrigiendo mejor el problema, o lo afectaría de manera negativa? En los casos que hay un retraso, yo estoy de acuerdo en que rehagan, porque hay muchos casos que, o sea, hoy en día se estipula no repetir, más que nada lo que es la educación estatal. O sea, los chicos van pasando de un año a otro. Cuando hay un retraso por inmadurez, es bueno que el niño rehaga el grado. Pero por ahí, cuando hay este tipo de trastornos,
es bueno acompañarlo con un tratamiento, ¿sí? Que esto vaya de la mano de un tratamiento. Porque no, por más que rehaga el grado, por sí solo no lo va a poder superar. ¿Sí? Son cuestiones... Yo tengo el caso de un niño que bueno, que está en escuela estatal y que fue pasando, y él o sea, la familia por ahí no pudo hacerse cargo de este acompañamiento con un tratamiento, y este niño siguió pasando de grado con estas dificultades, digamos, eso tampoco es bueno, ¿sí? Es bueno detectarlo a tiempo y que pueda tener este acompañamiento, ¿sí? Porque ellos sufren que los otros chicos van pudiendo complejizar los contenidos y ellos quedan estancados en algo que no es mala voluntad, porque hay mucho esfuerzo atrás, hay sufrimiento también, ¿no? Porque llega un punto que ya hasta dejan de intentarlo, porque han intentado tantas veces y no han podido superar que los frustra muchísimo, hay mucha frustración también. Sí. Pero yo diría que si el niño está acompañado y hay un buen tratamiento, o sea, se van dando estos adelantos, ¿sí? Y en el caso de que sí, que por ahí no pueden acceder, digamos, a un tratamiento, sería bueno que queden, que rehagan el grado y por ahí no adelantarlos y frustrarlo cada vez más. Ahí pregunta Pablo y la Guada, dice, ¿qué es el PP2? ¿Por qué muchas escuelas, sobre todo públicas, la utilizan? El PPI es un PPI. proyecto pedagógico individualizado, digamos, que se hace en función de los contenidos que el docente va dando. Se hace un proyecto aparte para que este niño pueda trabajar, ¿sí? Que por ejemplo en los casos de autismo es necesario este PPI. Bueno, nosotros tenemos en el colegio un caso de autismo, pero va acorde, digamos, con los mismos contenidos que el grupo, porque no es un autismo profundo. Pero en los casos más severos es necesario un proyecto individual que acompañe esa trayectoria. Son recortes de contenidos, se van priorizando contenidos y por ahí se cambia la forma en que se da ese contenido, ¿sí? Porque no pueden ir al mismo ritmo que el resto de los chicos. Trabajan lengua y quizás trabajan el mismo texto que trabajan otros chicos, pero trabajan contenidos puntuales, por ejemplo, no trabajan lo mismo que el resto, ¿sí? Depende del cuadro, van trabajando de otra forma. Entonces se arma un PPI por lo general es trimestral y se va evaluando. ¿Sí? Muchas veces uno arma un PPI y el niño supera esas expectativas que uno planteó en ese papel. O muchas veces ese proyecto era muy elevado, entonces hay que bajar y volver a retomar contenidos anteriores. ¿Sí? Pero sería como un registro de lo que el niño va a trabajar en ese trimestre. Ese es el PPI. Que se ponen objetivos, se ponen contenidos de cada área, se pone cómo se lo va a evaluar, se pone qué proyección va a haber para el próximo trimestre, cuáles son las competencias que tiene, cuáles son las mayores dificultades que presenta, ¿sí? Se hace como un registro de todas esas competencias pedagógicas. Y también el PPI organiza al docente, porque sabe hasta dónde llegar con ese niño, o puede ser menor tiempo también, o mayor tiempo por ahí no es conveniente, pero menor tiempo puede ser. Ahí pregunta también Pablo, dice, ¿los padres pueden exigir los PPI? Muchas gracias. Y el PPI se hace, o sea, lo hace el equipo integrador, y los padres son parte de ese equipo integrador también. Como equipo integrador está el docente, está el vicedirector, está el maestro orientador, están los profesionales, y también lo que se hace comúnmente es
armar el PPI con este equipo, y después se comunica a los padres, ¿sí? Se comunica qué es lo que se va a trabajar y qué es lo que se espera del niño, ¿sí? Porque sí, muchas veces los padres no saben qué es lo que el niño trabaja en el aula, y lo que se debe hacer es comunicar antes. Por ejemplo, este trimestre va a trabajar tal cosa en lengua, tal cosa en matemática, tal cosa en ciencia, y se espera en este trimestre estos objetivos, ¿sí? Pero no es que decide, no es que decide qué va a trabajar, son los docentes y el equipo de profesionales, digamos, se hace como un consenso, digamos, en ese sentido. Sería lo ideal. No siempre pasa que se hace en conjunto. Bueno, parece que no hay más preguntas, Leo. La verdad que te agradecemos muchísimo, Leonor. Ha sido, como dijo Cintia, muy clarita la exposición. Y Bueno, si bien nosotros eso manejamos, los digamos, docentes, ajá. Seguramente los docentes también tienen mucho conocimiento en este tema, porque han transitado, hay muchos docentes que tienen mucha experiencia, claro. Y por ahí, bueno, yo pensaba, ¿no? Deben tener también mucha experiencia en este tipo de trastornos, que por ahí uno decía, bueno, quizás por ahí me parecía obvio, pero por ahí es bueno recalcarlo, y por ahí volver a rever, digamos, estos temas, bueno. Pasa que por ahí en la escuela nosotros trabajamos con los informes que nos hacen, qué necesita el alumno, cuáles son los pasos, las cosas a considerar, pero muchas veces desconocemos las causas, es decir, Claro. cómo se detecta ese trastorno, qué características tiene, por qué me piden que haga esto con el alumno y no otra cosa, es decir, aprender a ver que esto no es algo caprichoso, como vos decías, el chico no Claro, puede sí. hacerlo de otra manera. Sí. No lo hacen voluntariamente, digamos, Claro. es algo que no logran controlarlo, ¿sí? Bueno, se ve por ahí lo que se da con más notoriedad es el déficit de atención e hiperactividad, digamos, ahí se ve bien clarito, digamos, que el niño no controla lo que hace, no es por perjudicar, por ahí incluso hasta alteran la clase, ¿no? Porque es yo tengo, por ejemplo, un niño en primer grado que es un torbellino, y por ahí muchas veces el docente no puede dar clases, pero bueno, es algo que yo creo que me parece que se va a dar con mayor frecuencia, esto de las integraciones dentro del aula, porque cada vez se estipula más a que la escuela integral sea más para casos más severos y profundos, digamos, y por ahí los niños que pueden estar escolarizados van a ir a una escuela común. Pero sí, no son voluntarios, son cuestiones voluntarias. Bueno, muchísimas gracias, Leonor. Ha sido un gusto escucharte. Bueno. Los invitamos para los próximos eventos formativos que tenemos planificado este año. Ya habrán visto en el flyer que mandó Cintia que hay algunas actividades que son de carácter obligatorio dentro de lo que es el curso de formación docente, en las jornadas de agosto, las jornadas de formación, y un curso de historia argentina que el profesor José Gaut va a dar en 3 pequeños encuentros, digamos. Además de eso, va a haber un curso que va a dar Gonzalo sobre educación de la belleza, y otro que está planificado, que bueno, depende de la salud del padre Luis, sobre teología de la educación. A eso le sumamos un curso sí ya mucho más largo, con Mario Caponeto, que se ofreció muy gentilmente, fue idea de él, digamos, hacer este curso, que es sobre la lectura de la Suma Teológica de Santo Tomás. Si Dios quiere, este curso va a empezar el 6 de abril. Ya después iremos mandando la
la información necesaria para que aquel que lo quiera hacer pueda hacerlo y aprovecharlo. Bueno, les damos las muchas gracias a todos los que se han conectado. Hacemos una oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos.